Hola amigos del canal, espero que estén todos bien. Y en este vídeo vamos a ver una de las plagas que más me afectan a mí en lo que es el cultivo de aguacate, aquí en mi pequeña finca familiar. Y esto, lo que acabamos de ver ahora en esa hoja, en esta lo estamos viendo mejor, es la araña cristalina o ácaro cristalino, se llama. El nombre científico la verdad que ahora mismo no me lo sé, pero bueno, si ponen en internet o donde lo quieran buscar, araña cristalina o ácaro cristalino en el cultivo de aguacate o del palto, ese lo vais a poder ver y podéis informaros. Los daños que hace: produce defoliación, como estamos viendo aquí ahora. Vemos que esta planta tiene bastante aguacate, esta rama, pero ya vemos como el daño que ha hecho este ácaro, que hace una defoliación, y esto lo que va a hacer es que los aguacates se queden más pequeños y producir mermas en la cosecha. Vamos a seguir viendo para que ustedes analicen bien si les pasa esto, sepan analizar bien qué es este ácaro. ¿Veis cómo se forma? Este ácaro se diferencia claramente del rojo. Este hace una, como si fuera una telita, lo vamos a seguir viendo ahora, como si fuera una telita en lo que son la vena de la hoja, por detrás de la hoja. O sea, ven que yo le doy la vuelta y se ve ahí por detrás de la hoja. No sé si se llama el embés de la hoja. Por detrás se ve en la vena, se junta en la vena de la hoja y va haciendo sus nidos ahí, ahí por donde se reproduce, ahí es donde vive. Y también cuando los daños son más grandes, ataca también, se sale de la vena de la hoja y ataca a toda la hoja. Ahí estamos viendo. Y no, ahora vamos a ver, que es lo importante del vídeo también, es cómo podemos, como yo lo que hago, porque yo sinceramente no me gusta utilizar productos químicos, aunque bueno, si veo que no la puedo controlar mucho, utilizaré productos químicos. Pero al final del vídeo vamos a ver cómo podemos nosotros controlar esta plaga, controlar de bastante buena manera esta plaga. Vamos a seguir viendo las plantas para que ustedes vean cómo está la planta. Mira, aquí vemos este arbolito que está un poquito mejor, tiene también menos plagas, pero es que por ejemplo el que vimos al principio, que es el que estamos volviendo, mira este que tiene mucho aguacate. Vemos aquí, ¿ves lo que les decía? Que también suele atacar, pero cuando cuando se ve la hoja con esos puntos ya negros o más canelos, es que no, es que ya se está muriendo, porque yo a esta ya le apliqué el producto. El producto es azufre, pero al final del vídeo vamos a ver cómo se aplica y qué tipo de azufre. Aunque seguiré haciendo pruebas, porque como yo digo, yo todavía estoy aprendiendo, estamos aprendiendo juntos, pero me gusta compartir los pequeños conocimientos que tengo, me gusta compartirlos. ¿Veis aquí cómo se forma? ¿Veis aquí cómo ataca? Empieza atacando a lo que es la vena de la hoja por detrás. Creo que se llama el embés de la hoja. Tenéis que estar, no la confundáis con la araña roja, que es que la araña roja te forma se te ponen las hojas canelas, pero este producto, que vuelvo y repito, es el azufre, ahora al final del vídeo lo vamos a ver bien, lo vamos a ver porque hay dos tipos de azufre que yo utilizo y uno parece que me está yendo un poco mejor que el otro, porque las partículas son más pequeñas. Esta es la higuera que tengo al lado, que yo creo que me está chupando nutrientes de los árboles estos, de este que se me acaba de enfermar. ¿Veis? Está muy cerca, y entonces creo que esto puede repercutir negativamente en que me ataque más la araña cristalina esta o ácaro cristalino a estas plantas que por ejemplo a otras que sí tienen alguna tiene algo, pero no toda está tan mal como esta que vimos al principio. Por ejemplo esta ahora que estamos viendo ahora, que voy a seguir mostrando las hojas, es en la otra huerta de abajo, justo por debajo. Esto es toda la misma finca.
Se ve que los árboles están mejor, están más fuertes, no sé por qué, sinceramente. Hay veces que le echamos lo mismo de comer, le echamos el mismo abono y hay plantas que están mejor que otras. Pero bueno, es así, puede ser que tenga más piedra debajo, pueden ser muchas cosas, puede ser que la planta del vivero tenga una mejor genética y otra tenga peor genética. Es que es así, tampoco tenemos que volvernos muy locos, sino cuando compremos nuestras plantas. Veis, aquí está viendo que prácticamente esta planta no tiene ácaro, o por lo menos esa hoja que acabamos de ver. Esta tampoco tiene. Esta tiene muy pequeñas cosas, vieron dos puntitos ahí. Esta prácticamente lo mismo, prácticamente no tiene. Y esta planta se ve más fuerte, se ve más sana, se ve mejor. Ahí veis que tiene muy pequeña cosa. Pero cuando veis ya esa pequeña cosa, lo ideal es hacer una fumigación con el azufre. Vuelvo y repito, ahora vamos a ver qué tipos de azufre utilizo yo. También decir que cuando más ataca, por lo menos por esta zona, es en la primavera y el verano. O sea, desde primavera tenemos que hacer una aplicación con el azufre para ir previniendo. Es importante, suele atacar con el calor y con las sequías. Vamos a ver los dos productos que yo suelo utilizar para lo que es el esto. Estamos viendo dos tipos de azufre que yo he utilizado. Este es barato, lo bueno que tiene es azufre mojable. ¿Veis cómo dice arriba acaricida? Aquí estáis viendo las características que tiene. Sí, no sé si se aprecia bien, parece que sí. Dice, me imagino que ya lo sabréis, si no pues lo sabéis ahora, que el azufre, su principal función es un fungicida, o sea, para matar hongos, pero también sirve para matar estos ácaros. No combatáis los ácaros del aguacate con jabón potásico, que es un insecticida, porque prácticamente no le va a hacer nada. Lo que tenéis que utilizar es esto, es azufre mojable. Azufre mojable para los ácaros. ¿Veis cómo decía el paquete? Aquí estamos viendo qué tipo de azufre es. Y ahora vamos a ver el otro tipo de azufre que me está dando mejor resultado. Estos vienen unos polvos, no sé si se aprecia bien, pero es un polvo. Es un polvo que tú lo diluyes en agua. Yo más o menos por unos 15 litros de agua he hecho 2 cucharadas soperas de este polvo, para que os hagáis una idea. De todas maneras, en el paquete os viene, cuando lo compréis, en el paquete os vienen las dosis que hay que utilizar, y como en todo el producto. Y aquí también, aquí es una pena que esto ya hace tiempo lo tenía guardado el producto y no se ve bien, el del otro. ¿Veis cómo pone acaricida fungicida? Porque sirve para los ácaros. Los ácaros son arañas pequeñas, muy pequeñas. Son como arañitas, pero muy pequeñas. Y también el azufre, recordar que la araña roja, que ataca mucho al cultivo también del aguacate, también es un ácaro. Y se combate con lo mismo. O sea que cuando hagamos una aplicación de azufre, nos está sirviendo tanto para controlar esta plaga, que es la araña cristalina o ácaro cristalino, como para controlar el ácaro rojo o araña roja. Aquí estamos viendo este azufre que es líquido y a mí me está yendo un poco mejor que el otro. ¿Por qué? Yo pienso bueno, por lo que me he informado, porque se diluye mejor en el agua. El otro también se diluye bien, no os preocupéis, el otro también sirve, pero pienso que este sí va todavía un poquito mejor, porque al ser más líquido sus partículas son más pequeñas y se mezcla mejor con el agua. Entonces todavía estás incrementando mejor la función. Y pienso que si podéis conseguir este azufre, es lo mismo, viene en 80 partes por millón, igual que el otro, pero al ser líquido sus partículas son más pequeñas y parece que está yendo mejor en lo que es combatir el ácaro cristalino. Voy a seguir haciendo pruebas. Voy a probar otro caldo que también es con azufre, y ya os iré comentando el tema.